Ok, vamos a hablar sobre las alteraciones metabólicas del embarazo. Vamos a iniciar con diabetes gestacional. La diabetes es la alteración metabólica que más frecuentemente va a asociar a embarazo y se asocia a mayor riesgo de mortalidad materna y fetal. La diabetes mellitus durante el embarazo es un factor de riesgo para el desarrollo de complicaciones tanto en la madre como en el feto y el neonato. La diabetes gestacional es la que se va a diagnosticar por primera vez en la gestación, independientemente de la gravedad, requerimiento insulínico o persistencia postparto. El 12% de los gestantes van a desarrollar diabetes mellitus gestacional. La mayoría de estos pacientes van a tener predisposición genética o metabólica a la diabetes y son incapaces de compensar de manera adecuada lo que son los efectos diabetógenos de lo que es el embarazo. Y estos pacientes también tienen alto riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 en los años posteriores del embarazo. Las pacientes ya diagnosticadas con diabetes mellitus previamente a la gestación se van a clasificar como diabetes pregestacional y estos van a representar el 1% de todas las gestaciones, todas las gestantes. Los factores de riesgo para diabetes gestacional pues van a ser obesidad, historia familiar de diabetes mellitus, tolerancia a la glucosa y glucosuria, una edad mayor a 30 años, diagnóstico previo de lo que es síndrome de ovario poliquístico y productos macrosómicos. En cuanto a la morbilidad, tenemos que en la madre van a aumentar los abortos espontáneos, polihidramias en el 25% de casos, hemorragias postparto, ruptura prematura de membranas, preeclampsia en el 5-15% de casos, infecciones como de vías urinarias, candidiasis vaginal, corionitis y endometritis postparto, así como mayor tasa de cesáreas y progresión de retinopatía, nefropatía y microcepatía en los pacientes con diabetes pregestacional. En cuanto a la morbilidad perinatal, esta ocurre en el 4% de los partos relacionado con malformaciones congénitas, que es la causa más frecuente de morbilidad, prematuridad, insuficiencia respiratoria, infecciones y traumatismos obstétricos. También tenemos morbilidad fetal. Aquí en el periodo embrionario van a aparecer complicaciones como malformaciones o abortos, y las malformaciones congénitas que pueden aparecer pueden ser esqueléticas, como por ejemplo aquí la más característica va a ser el síndrome de regresión caudal, que es una malformación rara de lo que son los segmentos inferiores de la columna vertebral asociada a aplasia o hipoplasia de la columna lumbosacra. También puede haber malformaciones en el sistema nervioso central, como lo es la anencefalia, la holoprosencefalia y lo que es el encefalocele. Gastrointestinales, como lo es hipoplasia del colon izquierdo y atresia anal, así como cardiovasculares, que sería la hipertrofia de lo que es el tabique interventricular. Es la malformación más frecuente en lo que son los hijos diabéticas, de lo que son las diabéticas. Y también tenemos la transposición de grandes vasos, así como la comunicación interventricular y la comunicación intraauricular, lo que es el ductus arterioso persistente. Las malformaciones genitourinarias tendríamos la agenesia renal y la duplicación ureteral. En cuanto al periodo fetal, puede alterarse la madurez pulmonar, lo que puede producir insuficiencia respiratoria en el recién nacido. También va a aumentar lo que es la incidencia de muerte fetal intrauterina y alteraciones en lo que es el crecimiento, como lo es la macrosomía o la restricción del crecimiento intrauterino. Generalmente los fetos van a morir antes del trabajo de parto y después de lo que es la semana 35. Los fetos macrosómicos, pues es importante mencionar que tienen mayor riesgo de distocia del parto y en consecuencia puede sufrir traumatismos obstétricos, como lo sería la distocia de hombros, una asfixia, fracturas o alteraciones neurológicas. En cuanto a la morbilidad neonatal, pues aparecen alteraciones metabólicas como la hipoglucemia, que es la manifestación patológica más frecuente en los hijos de las diabéticas, hipocalcemia, hiperbilirrubinemia o lo que es policitemia. En cuanto al pronóstico materno, pues la aparición de diabetes mellitus gestacional aumenta lo que es la frecuencia de desarrollo posterior de lo que es la diabetes mellitus tipo 2 y de síndrome metabólico, que consiste en dislipidemia, obesidad e hipertensión arterial. En cuanto al pronóstico de la descendencia, pues aquí los niños que durante el periodo intrauterino hayan estado expuestos a un ambiente metabólico hiperglucémico van a tener mayor riesgo de desarrollar obesidad, alteraciones de metabolismo de carbohidratos y síndrome metabólico en lo que es pues etapa de adultez. El diagnóstico, pues sí que aquí el 50% de los pacientes o de las pacientes con diabetes mellitus gestacional no presentan ningún factor de riesgo, y de las pacientes con factores de riesgo solo la mitad va a desarrollar diabetes gestacional. Dado que los factores de riesgo no son discriminatorios, hay que aplicar una prueba de cribado a todas las gestantes, aplicando en caso de positividad de esta prueba de cribado una prueba confirmatoria. Esto se conoce como el diagnóstico en 2 pasos. El cribado pues es el test de O'Sullivan y se practica en toda embarazada entre la semana 24 y 28. En caso de presentar algún factor de riesgo, se puede realizar durante lo que es el primer trimestre. Se van a administrar 50 gramos de glucosa en cualquier momento del día, independientemente de la ingesta previa de lo que son los alimentos, y se va a determinar los valores a la hora post ingesta. Si el valor es igual o mayor a 140 miligramos por decilitro, la prueba es positiva y se debe realizar una prueba confirmatoria, que es la sobrecarga oral de glucosa con 100 gramos. El test O'Sullivan se va a realizar durante el primer trimestre en el caso de que existan factores de riesgo, como lo puede ser obesidad o un índice de masa corporal mayor a 30, que es el factor de riesgo con mayor riesgo para diabetes gestacional. Una edad mayor a 35 años, antecedentes personales de diabetes mellitus gestacional, resultados obstétricos previos que hagan sospechar de diabetes gestacional no diagnosticada, como lo puede ser macrosomía, y historia de lo que es diabetes mellitus en familiares de primer grado. Y también se puede realizar, o se realiza más bien,
más comúnmente en el segundo trimestre, entre las 24 o 28 semanas, en todas las gestantes no diagnosticadas previamente. También se podría realizar en el tercer trimestre en el caso de que las gestantes pues, no hayan sido estudiadas en el segundo trimestre, y en aquellas que, aunque el estudio resultara negativo, si posteriormente estas desarrollan complicaciones como macrosomía fetal o polidramio, se tiene que realizar directamente lo que es una sobrecarga oral de glucosa con 100 gramos. La prueba confirmatoria pues, es el test de sobrecarga oral de glucosa con 100 gramos. Los 3 días anteriores a su realización se va a recomendar a lo que es la embarazada pues, la ingesta de una dieta que no sea restrictiva en carbohidratos, y el día de la prueba y tras ayuno previo de 8 a 14 horas se va a extraer sangre y acto seguido se van a administrar 100 gramos de glucosa por vía oral. Posteriormente la mujer debe permanecer sentada y sin fumar, y se van a tomar muestras de sangre a la hora, a las 2 horas y las 3 horas. Se va a considerar diagnóstico de diabetes gestacional el hallazgo de 2 o más de los valores siguientes, lo que es una medición basal mayor a 105 miligramos por decilitro, a la hora de mayor a 190 miligramos por decilitro, a las 2 horas mayor a 165 miligramos por decilitro y a las 3 horas mayor a 145 miligramos por decilitro. Si solo un valor de estos es mayor o igual, se va a definir como intolerancia a la glucosa y se va a repetir el test en 3 semanas. En cuanto a la detección de una glucemia basal en ayunas mayor a 126 miligramos por decilitro en 2 días diferentes va a permitir realizar pues, el diagnóstico de diabetes gestacional de manera directa sin necesidad de hacer cribado, al igual que también lo que es un valor de glucosa al azar mayor a 200 miligramos por decilitro. Aquí tenemos una imagen donde vemos pues, la prueba de cribado y la prueba confirmatoria. Tenemos que el test de O'Sullivan pues, se realiza a todas las gestantes, se puede realizar en el primer trimestre si hay factores de riesgo, en el segundo trimestre que es cuando generalmente se va a realizar entre las 24 y 28 semanas, y se puede realizar en el tercer trimestre si no se evalúa lo que es en el segundo trimestre. El método pues 50 gramos de glucosa y se valora a la hora y tiene que ser menor a 140 miligramos por decilitro para que sea un valor normal. Si es mayor pues es patológico. La sobrecarga oral de glucosa pues indica cuando el test de O'Sullivan pues sea patológico, y se van a administrar 100 gramos de glucosa y pues los valores tienen que ser la basal menor a 105 miligramos, a la hora menor a 190, a los 120 minutos menor a 165 miligramos y a los 180 minutos menor a 145 miligramos. Cuando tratamiento, pues el objetivo del tratamiento es evitar descompensaciones metabólicas en la madre, evitar repercusiones en el embrión, feto y neonato, y lo que son evitar complicaciones obstétricas. El tratamiento va a consistir en dieta, ejercicio y se le puede agregar o no insulinoterapia. De momento pues no se recomienda el uso de antidiabéticos orales durante lo que es la gestación, y se debe realizar un control obstétrico y metabólico. En cuanto al control obstétrico, pues este va a ser similar al de la gestante normal, con las siguientes matizaciones. A los estudios ecográficos habituales de la gestación se le va a recomendar o se recomienda añadir lo que es un ultrasonido entre las 28 y 32 semanas de gestación para poder rescatar macrosomía, y lo que es la finalización y asistencia al parto de estos pacientes con diabetes gestacional va a ser igual o no debe diferir de lo que son las gestantes normales. En cuanto a la dieta y ejercicio, pues se va a tratar de lo que es el tratamiento pues inicial en lo que es la diabetes gestacional. Este pues es el tratamiento inicial, y la dieta debe ser normocalórica, adecuando lo que es la dieta al peso de la paciente, las necesidades de la gestación, las preferencias y el esquema terapéutico insulínico. El aporte calórico global será en los siguientes porcentajes: carbohidratos 40-50%, proteínas 20% y grasas de 30-40%, con un predominio de lo que son las grasas monoinsaturadas. También se recomienda lo que es la práctica de ejercicio físico moderado al día, lo que es por ejemplo 1 hora diaria de ejercicio. Y el control glucémico consiste en realizar pues 3 glucemias preprandiales diarias y 3 glucemias postprandiales diarias con una determinación nocturna según las necesidades. Los objetivos aquí pues, van a ser que los valores en glucemias preprandiales sean menores a 95 miligramos por decilitro y postprandiales sean menores a 140 miligramos por decilitro a la hora y menores a 120 miligramos por decilitro a las 2 horas. En cuanto a la insulinoterapia, se va a administrar si no se consiguen los objetivos metabólicos con la dieta y el ejercicio. Esto puede ser necesario en el 15-20% de los pacientes con diabetes gestacional. Otros criterios también para utilizar insulina son la sospecha de macrosomía y polidramnios detectado con un ultrasonido. La pauta de elección en la gestante puede ser la insulinoterapia intensiva con múltiples dosis de insulina. Aquí la insulina de acción intermedia, como lo es la NPH, es la única aprobada para el uso de terapia basal y es considerada como el estándar en lo que es diabetes y embarazo. En cuanto a la metformina, pues está indicada en lo que son las pacientes diabéticas gestacionales con un embarazo mayor a 20 semanas de gestación, cuando se rechace lo que es la insulina, pero está contraindicada en pacientes con deterioro de la función renal o hepática. En cuanto al seguimiento posparto, la ADA pues recomienda que a partir de las semanas 6 a 8, tras lo que es el parto y o una vez finalizada lo que es la lactancia,
se lleve a cabo una sobrecarga oral de glucosa con 75 gramos para que se descarte lo que es la persistencia postparto de la diabetes. En mujeres con antecedentes de diabetes gestacional debe hacerse una revisión para detectar el desarrollo de diabetes o prediabetes al menos cada 3 años durante toda la vida. Y si en algún control se detectase alteración del metabolismo de la glucosa indicativa de prediabetes, el control posterior de lo que es la posible diabetes mellitus se debe recomendar cada año. Y en mujeres con historia de diabetes mellitus gestacional en las que se detecta prediabetes deben realizarse modificaciones del estilo de la vida, modificaciones en el estilo de vida o darse metformina para prevenir el desarrollo de diabetes. También tenemos lo que es la diabetes pregestacional, que aquí pues el 1% de gestantes va a presentar este trastorno. En este grupo pues se engloban los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2. El diabetes mellitus tipo 1 pues son las 10% de las pregestacionales y el diabetes mellitus tipo 2 son el 90% de diabetes pregestacionales. El consejo aquí preconcepcional es muy importante, ya que se debe buscar la gestación siempre y cuando el control metabólico sea óptimo, con una cifra de una hemoglobina glucosilada menor a 6%, y además pues de los controles habituales durante la gestación se tiene que realizar un control cardiovascular, medir la presión arterial, realizar un electrocardiograma y lo que es el control de la función renal y control oftalmológico con un fondo de ojo. Eso será todo de lo que es alteraciones metabólicas relacionadas con diabetes en el embarazo, y posteriormente en otro video vamos a hablar sobre alteraciones de tiroides como hipotiroidismo e hipertiroidismo.